5 o 20 años. Esta radio tiene 35 años y cuando comencé era totalmente diferente. No obstante, el periodismo siempre se garantizó porque uno tenía un programa en una radio, escribía en El Expreso, en El Universo y tenía algo luego en la televisión, ¿no? Siempre hubo esto de muchas horas. Hoy las tecnologías nuevas nos llevan a aquella gente que trabaja horas en unas cosas y otras en otras, y no se ha cambiado y el código sigue siendo, en mi criterio, un problema porque no está actualizado, no está vigente. Entonces, la idea del gobierno, en cambio, tiene una contraprestación, que los dirigentes históricos de los sindicatos te dicen, pero no se puede ir a la reforma, hagamos un nuevo código. Pero esa historia la conocemos ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, y yo, pues, y ustedes. Van a tirarse 4 años y no van a hacer ningún código, pues todos sabemos lo que va a pasar en realidad. De otro lado, entiendo que podrían coexistir, los dos no quieren. Por eso te pregunto, ¿cómo ven las cosas, Modesto Gerardo? ¿Cuál es la realidad? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que el Código del Trabajo va a cumplir más de 80 años. Sí, señor. Por lo tanto, es un código que responde a aquella ideología de el trabajo en la fábrica, el trabajo en producción, fábrica, sea taller, sea estudio jurídico, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, se ha venido reformando el código, haciendo una especie de colcha breguet, no es menos cierto que los tiempos han cambiado, como tú bien manifiestas. Ya desde hace tiempo se hablaba del teletrabajo, pero nadie le paraba asunto al tema del teletrabajo hasta que llega la pandemia. Y la pandemia de golpe y porrazo nos aterriza al siglo XXI. Entonces, ¿cuál es el problema que existe en este momento? El problema que existe en este momento es que aquellos sindicalistas que representan al 3% del 30% de las personas que tienen trabajo, porque sindicalizados tanto del sector privado como del sector público son solamente el 3% de ese 30%. Lo que tenemos que tener claro también es que el sindicalista solo representa al trabajador que está en funciones, ejerciendo su actividad de trabajo, no representa al desempleado. Entonces, ¿quién representa al desempleado? ¿Quién está obligado a generar leyes para toda la comunidad, para toda la ciudadanía, para todos los ecuatorianos que quieran buscar un trabajo? Es justamente el Estado, y ahí es donde se habla de políticas de Estado. ¿Cuáles han sido los puntos álgidos? Los puntos álgidos han sido básicamente la jubilación patronal. La jubilación patronal se crea hasta que se cree la caja del seguro o el seguro social como una manera de salvaguardar la vejez del trabajador. Pero supuestamente, una vez que se cree el seguro, esto iba a desaparecer. No desapareció. Para mi manera de ver es inconstitucional porque nadie está obligado a pagar 2 veces por lo mismo. Si tú ya aportas para la jubilación patronal como trabajador y aportas como empleador para la jubilación del trabajador y aportas como empleador para la jubilación del trabajador, estás haciendo un doble pago desde el momento que estás hablando del tema de la jubilación patronal. ¿Cómo se soluciona esto? Exactamente como lo propusieron, y es un poco lo que copiando al tema de los fondos de reserva. Antes, ¿cuál era la trampa? Cuando estaba la tercerización. 1 año en una compañía y como recién pagaba fondos de reserva después del año, entonces lo cambiabas de compañía. Si ahora, para la jubilación patronal, no importa quién sea el patrono, igual, coge y mes a mes le vas aportando y lo que haces es una caja chica, estás copiando el sistema provisional que hay en Chile, por ejemplo, en el cual no importa, así tengas 25 empleadores o 100 empleadores, cada uno mes a mes te va aportando, a tus 25 años tú tienes tu fondo de jubilación, al cual le puedes ya echar mano en ese momento. Independientemente del tema de la jubilación del seguro social. Entonces, ¿la propuesta es buena? Sí es buena. ¿Pueden existir 2 leyes al mismo tiempo? Claro que pueden existir. Pueden coexistir. Y de hecho, coexisten. Si me permites, sí. Un segundo. 2 y 38. Resulta que tienes el Código del Trabajo, la Ley de Artesanos, la Ley de Empresas Públicas, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Humanitaria, la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, que fue expedida el 31 de julio del 2012, que fue popularmente conocida como la Ley Alvarito, ¿te acuerdas? Que ahí se le llamaron todo Alvarito. Y esta última reforma, la Ley de Seguro Social,
reforma el Código del Trabajo y reforma la Ley y Reglamento de Rentas Internas, o sea, el SRI. Y están ahí y conviven. Entonces, qué es lo que debería, mejor dicho, de tener previsión? Y es que los que están trabajando ahora, ese 30%, no sea migrado a la nueva legislación. ¿Cómo evitas eso? Dicen por ahí, el vulgo, el pueblo dice que el ser humano tiene el órgano más sensible, que es el bolsillo. Sí. Y entonces, si tú pones una penalización de que si un trabajador que está bajo el régimen del Código del Trabajo es desvinculado y vinculado al nuevo sistema, así haya la simulación de la renuncia, ya tendría, qué sé yo, el triple de recargo de lo que le correspondería por la indemnización por despido intempestivo. En ese momento te frenas y le abres la puerta al 70% que no tiene trabajo, que necesita el trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, los nuevos sistemas y modalidades de contratación flexibilizan, en el buen sentido de la palabra, esto es, que agilizan la posibilidad de contratar. ¿Y qué es lo que busca el inversionista? Seamos claros. El inversionista busca generar su inversión en un lugar que le dé seguridad jurídica y que le dé la rentabilidad, la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Y eso es lo que lograría el proyecto de ley que envió el presidente Lasso. Un error, y es que tú no puedes penalizar al trabajador si te dice de repente, ¿sabes qué? Me voy. Porque eso primero que genera una reacción, psicológicamente genera un rechazo, un repudio. Pero lo que sí existe en legislaciones comparadas que no lo han puesto y que debería de estar es el delito laboral. Claro. ¿Y el delito laboral en qué consiste? Ese trabajador que viene y te marca el biométrico a las 8 de la mañana, pero se va a desayunar y regresa a las 9 de la mañana y comienza a arreglar el escritorio y comienza a trabajar a las 10, pero a las 12 comienza a arreglar el escritorio porque 2:30 va a almorzar. Y así resulta que trabaja 4 horas, luego te hace 4 horas suplementarias y resulta que te cobra por 12 horas cuando en realidad ha trabajado 6. Eso se denomina en otras legislaciones delito laboral y eso debería de existir en la nueva propuesta para salvaguardar al empleador. Roberto Gómez, por favor. Es interesantísimo siempre escuchar a alguien, digamos, no neutral en términos de no estar de un lado o del otro, sino, digamos, centrado en el profesionalismo y en el conocimiento de cómo se hacen las cosas en otros lugares y cómo se pudieran hacer acá. Y lo hemos escuchado en alguna medida de parte de la técnica, ¿no? De parte de la práctica en términos de cómo debería ser la ley. Pero, digamos, en los últimos 4 años también estuvimos en la Asamblea, ¿no? Y qué difícil fue inclusive cambiar solamente, digamos, así sea, para empezar a tener el debate de una cuestión que puede haberse sido considerada, digamos, simbólica para que la Comisión de los Trabajadores se le ponga a los trabajadores de la Seguridad Social y los desempleados. Ni siquiera se dejó pasar eso, ¿no? Y con esto no quiero demostrar o tratar de decir que había una cosa buena que no se pudo hacer, sino que a veces ni las cosas más pequeñitas pasan en ciertos debates, peor en el tema laboral, ¿no? El tema laboral es especialmente complicado. Entonces la pregunta, digamos, quizás desde una óptica política, después de un análisis, ¿qué pasará cuando el gobierno nacional envíe, cómo lidiar con todos estos actores que están, digamos, representando o que representan ellos seguramente pues la mentalidad del código que tiene los 80 años y que se niega a evolucionar paradójicamente al no evolucionar perjudicando a los trabajadores, ¿no? O sea, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía qué pasa en la Asamblea? Y así como hay una alternativa en términos laborales de cómo se puede escribir y hacer, ¿qué se puede hacer políticamente, no? Mira, siempre los políticos, y tú lo sabes mejor que nadie, se guían de una manera u otra por la opinión del público. No hablo pública, que es una cosa, la opinión del público es otra. La opinión del público es la de la gente en común.
por ejemplo, en el tema este que tú manifiestas, yo con beneplácito la semana pasada escuchaba a un dirigente sindical, aparentemente joven, que discrepaba absolutamente de lo que manifestaba la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, de la dirigencia. Y decía, necesitamos remozar el tema. Ese tema caduco ya tiene que acabarse. Y te podría decir que en un 80% estaba de acuerdo él en lo que debía de ser la reforma. Estaba en contra del tema de cobrarle la multa al trabajador y todas las indemnizaciones y tales. Pero, por ejemplo, te pongo un caso. El visto bueno. El visto bueno es inocuo. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un trámite administrativo. Yo siempre digo, el visto bueno para el abogado es como la amigdalitis para el médico. ¿Ya? Hay unos que dicen que mejor no te saquen las amígdalas, otros que sí. Cuando están chiros vienen y te sacan las amígdalas. Chévere para el operado porque se la pasa toda una semana comiendo helado. Y el médico recibe su billetito. El visto bueno, que es un trámite administrativo, no te sirve para nada porque supongamos que le ganas el visto bueno al trabajador. O, seamos claros también, algunos billetean al inspector del trabajo. Sabemos que durante mucho tiempo la Inspectoría del Trabajo fue bastante venal. De ahí viene el trabajador y demanda judicialmente, que es otro órgano, es otra entidad, porque el visto bueno es administrativo y la demanda laboral es judicial. Entonces, supongamos que el empleador le ganó, billeteado o no, ganó el visto bueno. Viene el trabajador, demanda judicialmente y luego dice, ¿sabes qué? Tienen que pagarte la indemnización porque estuvo mal concedido el visto bueno. Además, para mí el visto bueno, poco más y poco menos, es papel tisú porque es un mero informe para el juez. Y entonces, la reforma que habla de el despido justificado, elimina el visto bueno y pasa directamente a la vía judicial, con lo cual ahorras tiempo, dinero. Hay veces que el trabajador se entrampa en el visto bueno y pasa el tiempo y hasta que demanda, es un lío. Entonces, esas son cosas que son rescatables. Pero si fuera así en alguna medida, entonces, perdón que interrumpa, pero sí. ¿No? Lo que me llama, lo primero que salta a la mente es, entonces lo que pasa aquí es que hubo un gran volumen de cambios y una poca, digamos, posibilidad ante tal volumen de cambios de explicar por qué esto beneficiaba al trabajador en ese sentido para pasar a la instancia donde igual va a ir si es que tiene un problema digamos, de que es despedido del trabajo. Claro, el problema tú has dado justamente en la diana del tema, del problema del gobierno del presidente Lasso. El problema del gobierno del presidente Lasso es que ha hecho muchas cosas en tan poco tiempo, que ha utilizado el pragmatismo que funciona y ha funcionado, pero que no ha sabido comunicar las bondades que ha logrado en estos 5 meses. Y se quedó entrampado en el tema del éxito de la vacunación. A ver, tienes el éxito de la vacunación, sí, que es evidente e innegable. Tienes el tema de la bajada de aranceles de más de 600 ítems, que beneficia directamente al pueblo, porque si te tienen que bajar los celulares, te bajan las tablets, te bajan las laptops y todo lo demás, y puedes ya acceder a la educación vía satelital, vía internet. Tienes arancel cero para los insumos agrícolas y uno de los sectores más golpeados es el agrícola, pero no lo han publicitado. El tema de las Galápagos es un tema supremamente interesante, ¿no? Básico. Pero tampoco lo han publicitado como deben de publicitarlo. Me explico. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que tiene el gobierno del presidente Lasso? La comunicación. No sabe comunicar. ¿Cuál es el mayor enemigo que tiene el presidente Lasso? En que sus opositores tienen un nivel o una capacidad de comunicar terrible. 10 años de correísmo en un estado de propaganda, como lo manifestaba en su debido momento Goebbels, en que te cambiaban todos los días dinámicamente los temas a discutir y en que ellos agrandaban las cosas y que a la hora de la hora se desboronaron como castillos de naipes. Oye, es difícil llegar en un momento determinado a alcanzar ese nivel de comunicación y peor aún, luchar contra ese mismo nivel de comunicación en contra. Y entonces resulta que ¿quién marca la agenda? Sigue marcando la agenda la oposición.
Sí. Y muy claro, eso es como que si yo le hago publicidad a Coca-Cola y gasto $150 millones durante 10 años, $1.500, está en el top of mind, o sea, en el imaginario colectivo, el nombre se metió allí, es un producto, lo metieron como producto y la única forma de sacar ese producto es invirtiendo igual. Pero mira, el problema básicamente, yo lo digo hoy día en el artículo mío del Expreso, es nosotros no trabajamos en la memoria histórica, somos cortoplacistas. Estamos hablando ahorita es un problema del Ecuador. Sí, y de Latinoamérica, seamos totalmente. Claros. Y que es explotado y aprovechado por la izquierda y por el socialismo. Ahora se la pasan de que si lo defenestramos o no al presidente, lo censuramos o no al presidente por el tema de los famosos papeles estos de... no me acuerdo el nombre. Ya, pero ¿y entonces qué pasó con los INA Papers? ¿Y qué pasó con los papeles de Panamá? ¿Y qué pasó con la plata que no hemos podido recuperar, los 70.000 millones que se llevó el Correato? ¿Y qué pasó con los contratos de cobre y los contratos de explotación minera que se firmaron en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con ese billete? Yo siempre he sostenido y lo sostengo y puedo sostenerlo hasta ante notario de que a mi querido amigo José Augusto Briones Pepín ya lo mataron. No era conveniente. Nosotros teníamos comunicación directa los compañeros con él. No sé. Y simplemente pues al tipo tenían que silenciarlo y lo silenciaron. No sé quién lo silenció, pero lo silenciaron. Pero el cortoplacismo de nuestra memoria hace que nos fijemos en tonterías cuando lo ideal es, no necesitaríamos subir impuestos, no necesitaríamos nada de aquello. Si recuperáramos los 70.000 millones, si recuperáramos los 1.000 millones que queríamos lograr con la derogatoria del tema de los combustibles, con la liberación de los combustibles, que fueron exactamente los mismos 1.000 millones que le costaron al Ecuador la paralización de octubre del 19. Entonces, si todo el mundo hace lo que le da la gana, nadie es responsable y a nadie se le cobra, y como se dice en la calle, se le cobra al magil, listos estamos, Juan. Son 9 minutos para las 3 de la tarde, estamos concluyendo. ¿Ves posibilidad brevemente, Modesto Gerardo, de poder arreglar esto? Yo creo que sí, pero depende de la comunicación. Lo que ha dicho Roberto es muy cierto. El tema es que hay tantas cosas buenas como que se los desborda y no saben explicarlo. No las comunican. Y no las comunican. Si ellos se dedicaran a comunicarlas, a contactar con los sectores que son en este momento los vulnerados, que son la de los trabajadores, de los potenciales trabajadores, ¿ya? Y esos los encuentras tú en los barrios. Cuando haces campaña, Roberto ha hecho campaña, cuando haces campaña vas a los dirigentes barriales y tú sabes perfectamente bien quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, quién está cachueleando y todo, cuáles son los oficios que hay ahí o no. Y si vas directo a eso, que fue lo que en un momento determinado arrancó el presidente Lazo gobernando con el pueblo, si va a eso y se dirige a ellos, la gana. Pero si sigue peleando con las cacatúas del pasado, la pierde, pero así de golpe. Entonces, ese es el problema. Por eso ganó ahora, ¿no? También, ¿no? Sí. Creo que es importantísimo que el gobierno tenga la oportunidad, además, perdón que lo diga ahora al final, tenga la oportunidad de poder gobernar, como las 2 o 3 cosas importantísimas que ha hecho, muy grandes que ha hecho, sumada la última, el tema de Galápagos y canje de deuda, son cosas supremamente importantes en un gobierno donde el tema que lo quieren fregar, hoy es un tema que ya fue tratado, impugnado antes de escribir su candidatura. Totalmente. Con un informe que es cuestionado por muchísima gente, más aún, aunque no tenga mucha preparación académica, bastaría con leerlo para entender que el tema es tan flojo e inventado y absurdo como está siendo criticado por ser. Y lo que necesita, bueno, un poco, ¿se puede arreglar esto? Se puede. Claro. Lo ha dicho aquí nuestro invitado Modesto Apolo. Aquí junto en los micrófonos de I99 y lo ratifico. Mira, legalmente la cosa es sencillísima. Sí. Súper claro y contundente. A ver, cuando se inscribió la candidatura, ¿tenía o no el paraísos fiscales? No. Muy bien. Aunque hayan sido 2 días antes. No importa. ¿Los tenedores de las acciones son discapacitados? No.
¿El tenedor de las acciones es la esposa? No. No. Son personas mayores de edad, por lo tanto cada una es libre e independiente. Sí, ahí no hay simulación, se les acabó la historia. Yo creo igualito. Ok, gracias Modesto Apolo, Modesto Gerardo Apolo. Vamos a pagar unas menciones publicitarias. Venimos con Roberto con la final del programa. Tú pones el hombro y Cinemark la diversión. Presenta tu carnet de vacunación en nuestros teatros y a nivel nacional recibe 2x1 en entradas y $1 off en snacks seleccionados. Consultas, términos y condiciones en cinemark.com.es. Reactivémonos. Dile sí a la vacunación. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica.